Muy buenas tardes, soy Juan Carlos Perea y bueno, ahora voy a analizar el estándar de, bueno, el razonamiento probatorio de la sentencia de casos sobornos. Por favor, si en casos que tengan alguna interferencia o alguna cosa, me lo hacen saber, ¿ya? Muy amables. Vamos a analizar la sentencia del caso sobornos, específicamente el razonamiento probatorio. Los que escucharon la conferencia que di hace 2 días, más o menos, analizaba el razonamiento probatorio desde el punto de vista de la valoración probatoria. Ahora vamos a hacer el razonamiento probatorio para llegar a la decisión judicial, es decir, la aplicabilidad del estándar más allá de toda duda razonable. Igual vamos a hacer conjugando cada parte que voy dando la ponencia, vamos a ir ubicando ciertos tips y ciertos extractos de la sentencia y al final haremos un análisis específicamente de esta parte en la sentencia. Sin más, quiero saludar al grupo penalista, el Grupo Penalistas de Ecuador, que tiene su página en Facebook, su grupo en Facebook, su canal de YouTube, su grupo de WhatsApp y en sí a toda la comunidad jurídica del Ecuador. En sí el tema es sentencia, casos sobornos, análisis desde el razonamiento probatorio, una exigencia para una efectiva seguridad jurídica para llegar al estándar más allá de toda duda razonable. Hablaremos de la estructura y de los mínimos. En esta situación, para acentuar bien y que no haya ideas perdidas para las personas que nos están viendo recién, están viendo esta postura, este comentario, es muy importante tener en cuenta que, bueno, cuando hablamos de tratamiento probatorio en el juicio penal, estamos hablando específicamente de la conformación o de todo lo que es la prueba en el juicio penal. Para esto es necesario ubicar 3 aspectos importantes, 3 niveles importantes. El primer nivel es la conformación del conjunto de elementos del juicio. El segundo nivel es la valoración de la prueba. Y un tercer nivel que es la decisión probatoria. Es necesario conocer cómo es el razonamiento probatorio en la valoración de la prueba para entender de mejor forma el razonamiento probatorio en la decisión probatoria, la decisión del juicio. Dentro de la valoración probatoria, hacemos una pequeña introducción, es necesario tomar en cuenta lo que es la presunción de inocencia. Y se los digo ¿por qué? Porque al hablar del estándar más allá de toda duda razonable, necesariamente estamos hablando de lo que es la presunción de inocencia. En estas situaciones es muy importante tener en cuenta lo que es la presunción de inocencia dentro del proceso penal. Bueno, la presunción de inocencia de manera genérica tiene 2 dimensiones, una procesal y una extraprocesal. Dentro de la dimensión procesal existen distintas facetas. Principio informador, regla de trato, regla probatoria y regla de juicio. Lo importante en esta ponencia, que es el razonamiento probatorio, es hablar sobre la regla probatoria como base para hacer la regla de juicio. Podemos llegar y concluir diciendo que la presunción de inocencia como regla de prueba surge o da un problema o hace nacer un problema que es el entendimiento de la carga probatoria. Aquí prácticamente se hacen existen varias interrogantes, por así decirlo. Entre ellas es necesario o solo se puede pedir la prueba a quien tiene la carga, o si es necesario pedirle al procesado. Bajo este parámetro o esta primera nube, esta primera idea, esta primera incógnita, no necesariamente solo se le pide la prueba a quien tiene la carga. También se le puede pedir al procesado, obvio, se debe respetar los derechos fundamentales de este. Y no es que le piden, sino en materia penal nosotros conocemos, y de hecho en caso soborno hubo muchos allanamientos. Prácticamente la prueba no la aportó necesariamente quien tiene la carga de la prueba, sino quien tiene la carga de la prueba fue quien utilizó la prueba obtenida o se puede decir
en donde se encontraba por parte o la custodia de los procesados. Y claro, esto sucede con un allanamiento, siempre lo controla el juez. Esta situación es más o menos para saber el trato del principio de inocencia como regla de prueba. Ahora, en la presunción de inocencia como regla de juicio. A ver, esta está íntimamente ligada, o es decir, es lo mismo que el indubio pro reo. Ustedes conocen que el indubio pro reo lo tenemos en norma constitucional. Prácticamente, al indubio pro reo, el Tribunal Supremo Español ha dicho que es lo mismo que la presunción de inocencia al momento de hablar en la regla de juicio, es decir, al momento de hablar esta valoración o este razonamiento probatorio. Es necesario aclarar que la duda no se elimina con certeza absoluta o certeza racional, pues es imposible llegar, es muy difícil llegar. Esto no se puede llegar. La pregunta, y surge varias preguntas, es con cuánta duda o cuánto dubio se debe condenar a una persona. Esto necesariamente nos lleva a los estándares. Aquí el nivel de suficiencia probatoria es lo que se debe analizar. El modelo probatorio del constitucionalismo actual, en el cual Ecuador está arraigado y creo que la gran mayoría de los países en el mundo, introduce la presunción de inocencia como una regla de juicio. ¿Esto qué exige? Que se incorpora al juicio, tenga un contenido que sea intersubjetivamente comprensible, es decir, que se comunique lo que ha tomado en cuenta el juzgador para tomar la decisión. Es decir, si la decisión que llega al cerebro del juzgador para tomar una decisión no se puede comunicar, esto no es motivable y por ende atentatorio contra la presunción de inocencia. Solo se debe tomar en cuenta lo que es intersubjetivamente comunicable o transmisible. Aquí hay una desubjetivización de lo que normalmente se puede decir desde el mantenimiento de la libre convicción. Han hecho muchos tribunales, muchos juzgadores a lo largo de la historia en nuestros países de habla hispana, por así decirlo. Esta desubjetivización ya no vale, ya no se crea, y aquí viene algo muy importante, la motivación, y es la motivación probativa. Este es para que se ancle algo comprensible por el lector. Esta es la importancia, que se ancle algo comprensible por el lector y así descartar todo tipo de arbitrariedad de la valoración o el control de los recursos. Es decir, de la valoración probatoria en la audiencia de primer nivel y del control mediante los recursos en los siguientes niveles, inclusive el extraordinario de casación. Aquí hay que hacer algo muy importante. Y para saber cómo llegar a este nivel y alcanzar la duda, más allá, la culpabilidad más allá de toda duda razonable, es necesario encontrar y entender lo que es la lógica y lo que sirve la lógica dentro del razonamiento probatorio. Giovanni Battista Ratti nos dice que la lógica es muy importante para el ejercicio de la carrera del derecho. Es tan importante porque prácticamente toda persona que utiliza un lenguaje, que razona mediante enunciados para llegar a conclusiones fundadas, debe tener o debe manejar lógica, porque sin la lógica es imposible llegar a una conclusión fundada. Prácticamente el trabajo del abogado es siempre con la lógica, y esto hay que tenerlo en cuenta para inclusive analizar la sentencia del caso Sobornos. Todo aquel que trabaja con sentencias, ya sea porque buscamos una sentencia o porque la hacemos como juzgadores o porque la analizamos como defensas para las apelaciones, errores en el razonamiento probatorio. No son los únicos, pero son unos de los tantos errores. Que a la final se encuentran errores lógicos, prácticamente la decisión no es válida. Dentro de este sentido, es muy importante determinar que en el razonamiento probatorio hay muchos aspectos de lógica. El principal aspecto es que el tribunal, que prácticamente no conoce, llega a conocer hechos desconocidos. Y la única forma de, por lo menos, tener la primera idea de que la decisión es correcta es de que sea lógica. Nos vamos a centrar específicamente, ahorita hablemos de algo que nos va a servir para más adelante, es analizar la libre convicción y el razonamiento probatorio. La primera, es decir, la libre convicción, ya lo manifesté en la conferencia anterior,
Perfecto Andrés Ibáñez dice que da arrogancia a los juzgadores porque les hace pensar que ellos dan y quitan la razón, cuando si pensamos esto, entenderíamos que todos los jueces tienen la razón y prácticamente esto casi es imposible. Lo que se deberían preocupar en la judicatura, mediante sus jueces que deciden ciertos problemas sociales cuando se los lleva a la audiencia de juzgamiento, es cómo conseguir la razón para después saber cómo se la da o se la quitan a los diferentes sujetos procesales. Esta idea de la libre valoración es obvio, es muy atractiva. ¿Por qué? Porque nace prácticamente cuando nosotros teníamos instaurado lo que denominábamos la prueba tasada. Es decir, la prueba tasada en donde los juzgadores no razonaban, sino aplicaban la norma, y prácticamente ante estas decisiones la libre convicción fue muy atractiva, traída de Inglaterra hacia Europa y por ende hacia nuestro continente. Y aquí hay un grave error, ¿no? Porque allá el hecho lo valora, lo prueba ciudadanos, y el derecho lo pone el juez. En cambio, acá en nuestros sistemas, estas dos funciones los cumple el juez. Entonces, no se puede manejar tanto la íntima convicción que manejaban en el jurado para decir que eso existe acá por parte de nuestros jueces. La libre convicción no es una libertad amplia, como ya lo ha dicho Jeremías Bentham, porque resulta que el juez no es un científico, no es un historiador para tener todo el tiempo de la vida y descubrir una verdad. No lo es así, tienen tiempos limitados. De hecho, sabemos que hay caducidad de prisión preventiva y entonces, aparte del hecho limitado de la audiencia de juzgamiento, que tiene que dar una decisión, entonces, por ende, el razonamiento debe ser más estricto y debe ser, sobre todo, con más objetividad, más premisas, que si las reglas no son puestas por el derecho, hay reglas tranquilamente, como son las reglas de la lógica, las de la ciencia y de las experiencias, que ayudan en mucho a tomar una decisión razonada. No son las únicas que se deben usar, pero ayudan en mucho. Entonces, aquí podemos decir de manera práctica cómo se toma una decisión. Una decisión se la toma siempre mediante inferencias y es la manera más adecuada de tomar una decisión. Y las inferencias no son necesariamente deducir, sino también es inducir, porque se puede aplicar el método deductivo, el inductivo e inclusive la abducción. De estas formas aplicamos para conectar las razones, que ya más adelante explicamos, y así saber si hay una hipótesis probada y cuál es la relevancia jurídica que tiene esa hipótesis probada. Entonces, esto a manera de introducción. Bueno, ahora sí ya hablemos específicamente de lo que es materia. ¿Qué o cómo nosotros podemos entender o cómo podemos ver una sentencia, verificar una sentencia en donde prácticamente podamos analizar si en ese existe o no existe razonamiento probatorio? O sea, muchas de las veces nosotros leemos sentencias y nos encontramos, hago un anticipo, como la del caso Sobornos, en donde prácticamente no conocemos, y como no podemos conocer lo que piensan los juzgadores, prácticamente se vuelve intersubjetivamente no comunicable, y al no ser comunicable lo que ellos piensan, vulnerarían la garantía de la motivación, del derecho a la defensa y por ende la seguridad jurídica, lo cual hay una regla de oro, y lo cual comparte y lo dice y lo ha promocionado mucho Jordi Nieve Fenol, diciendo que una regla de oro es que se debe constar en la sentencia todo lo que sea debidamente motivable, todo lo que pueda ser motivable. Lo que no puede ser motivable prácticamente no debe estar en la sentencia, y si no está en la sentencia, esos argumentos no motivables, por así decirlo, prácticamente ayuda mucho en la decisión o para tomar una decisión después jurídica. Bueno, el esquema de cómo se razona en la sentencia. Solo quiero hacer 3 ejemplos para que ustedes partamos de esos ejemplos. Conocemos hechos empíricos, conocemos hechos institucionales y hechos normativos. Hechos empíricos son la verdad por observación, nosotros vemos y estos hechos empíricos se los puede respaldar con datos.
Ejemplo, muchos dirán en Quito hace frío, en Cuenca hace frío, en Tucán hace frío, en Guayaquil hace calor, en Esmeralda hace calor. Prácticamente son hechos empíricos que se pueden respaldar con datos. Hechos institucionales, como por ejemplo, decir que Quito es la capital del Ecuador, que Ecuador es la mitad del mundo, se los puede tomar en cuenta y siempre este hecho se lo basa con una norma. ¿Por qué? Porque la norma es la que le da la validez. Si nosotros nos vamos a la Constitución de la República del Ecuador, sabemos que Quito es la capital del Ecuador, por ende esto es un hecho institucional. Pero estos hechos sirven para poder entender los hechos normativos. ¿Qué son los hechos normativos? Los hechos normativos son los que cumplen con la norma, con cualquier norma, son los que cumplen con una norma. Y esto se puede demostrar con el dato normativo. Entonces, esto es muy importante para tomar en cuenta la estructura del razonamiento probatorio en todas las decisiones judiciales. A ver, un juez al hablar de hechos lo hace de dos partes. Primero, lo hace determinando cuáles son los hechos probados, es decir, tiene que decirnos cuáles son los hechos que se probó, y esto lo logra mediante un razonamiento probatorio. Y después tiene que haber una norma idéntica en la subsunción, que esto es la decisión. Entonces, tenemos un hecho probado y tenemos la norma. Y después lo único que hacemos es saber si el hecho probado subsume en la norma, y tiene que buscar la norma que subsuma, y si subsume la norma de inocencia es inocente, si subsume la norma de violación es violación, y sucesivamente. Y claro que en esta subsunción van a haber dos tipos, se puede decir, la subsunción se divide en materia, a ver si es que lo que se ha probado es delito o no es delito, y si se ha probado delito, saber si el procesado, el acusado, lo ha cometido o no lo ha cometido, si lo ha hecho en grado de autor o en grado de partícipe. Pero primero no se puede hacer este análisis de que si hay, en el caso soborno, si hay cohecho, o si son autores, o si son partícipes, peor aún sin saber si son bajo ciertas teorías que dan identidad a la norma. Entonces, sin tener los hechos probados es imposible hacer este ejercicio. Y esto es lo que más o menos vamos a tratar en esta conferencia. Entonces, al momento de hablar de hechos, los jueces hablan de dos partes. Hablan prácticamente de hechos probados y la norma idéntica de subsunción a la que se va a encajar los hechos probados. Ahora, los hechos probados que se deben plasmar tienen condiciones, o sea, tienen que estar condicionados, y estos hechos probados tienen al menos dos condiciones: las condiciones de verdad empírica y las condiciones para la validez jurídica. Eso es muy importante. Las condiciones empíricas, ¿qué entendemos por condiciones empíricas? Para no confundir, son las condiciones que también se pueden determinar por el hecho de si es verdad o no es verdad. Entonces, del hecho probado. Y pero no son las únicas condiciones, porque también hay condiciones normativas que más adelante lo vamos a plasmar. Ahora, ¿cómo llegamos a saber esto de la verdad o del hecho probado, por así decirlo? Resulta que la forma más racional o la forma más entendible de poder plasmar una verdad o unos hechos probados en una sentencia para hacer el ejercicio de decisión, prácticamente es hacerlo por proposiciones fácticas. Por proposiciones fácticas que a la vez, si pasan el filtro de razonamiento probatorio, se volverán razones. Y obvio, estas razones sumándose, razón 1, razón 2 más razón 3, van a dar un hecho probado. Y después ese hecho probado, porque está jurídicamente justificado, las razones en razón 1, razón 2, razón 3, están jurídicamente justificadas, nos dan como resultado un hecho probado. Y después vamos a ver cómo se toma ese hecho probado para la decisión. Pero ahora hablemos sobre las razones. Decíamos que las razones son proposiciones fácticas que han pasado el filtro para darle la categoría de jurídicamente justificado al momento de ser una razón. ¿Cómo podemos entender esto? Y para ser un poco más explícito y poder entender la sentencia del caso soborno, vamos a determinar a dónde vamos a llegar para saber cómo lo hacemos. A ver, empecemos, olvidémonos de las proposiciones fácticas. Nos olvidamos de las proposiciones fácticas, asumamos que ya las proposiciones fácticas ya fueron analizadas, la prueba ya fue valorada individualmente, la prueba ya fue valorada conjuntamente, lo cual nos dan razones. Razón 1, razón 2, razón 3 y así un sinnúmero de razones. Estas razones tienen que estar conectadas mediante inferencia.
ya sea utilizando el método que determine. Hay inferencias que se razonan desde lo deductivo, desde lo inductivo, la gran mayoría desde lo inductivo, inclusive casos difíciles desde lo abductivo. Claro, la conectividad entre la razón 1, la razón 2, la razón 3, la razón 4, tiene que haber al menos 2 conectividades entre cada razón. La razón 1 y la razón 2 tienen que ser lógicas, porque si no son lógicas, no se pueden inferir. Y de igual forma la razón 2 con la razón 3 y así sucesivamente. El primer control es que sean lógicas las razones. Y para saber nosotros si son lógicas o no las razones, estos deben contemplarse en la sentencia, porque si no se contempla de esta forma en la sentencia, es tratar de entender lo que el juzgador ha plasmado en la sentencia. Y para tratar de entender esto va a ser muy difícil, como ya lo vamos a analizar. Entonces, razón 1 más razón 2, la inferencia, la primera forma que tenemos que detectar es que sea lógica. Inductivamente, deductivamente se hace la inferencia, pero lo más importante es que debe tener un contenido de validez. No de validez jurídica, netamente, porque por eso es libertad, libre valoración. Pero libre valoración no quiere decir sin normas o al antojo del juez. No, no es eso. Libre valoración es que no hay reglas jurídicas para valorar, porque si no sería prueba tasada, pero sin embargo hay reglas que se deben respetar con cualquier ser humano. O reglas de la ciencia o reglas de la experiencia. Aquí vamos. Si voy a unir la razón 1 con la razón 2, tiene que ser lógico y tiene que estar fundado en una regla de la ciencia, y si no hay reglas de la ciencia, con una regla de la experiencia. Y así sucesivamente. Estas razones se conectan y nos dan jurídicamente un hecho justificado, un hecho probado, que después ese será para tomar la decisión. Al momento de tomar esa decisión, nosotros tenemos 3 reglas, que son las cargas probatorias, las presunciones juris tantum y los estándares de prueba. ¿Ya? Ahora, para que este esquema sea correcto, el esquema que les estoy hablando, debe ser impermeable al cuestionamiento. Es decir, los jueces al momento de redactar su sentencia, ningún juez redacta su sentencia teniendo la intención de que arriba la van a reformar o la van a revocar. Entonces, para que este razonamiento funcione y no sea reformado ni revocado, peor aún nulitado, por así decirlo, tiene que ser impermeable al cuestionamiento. ¿Cómo se cuestiona? Se cuestiona atacando, discutiendo y argumentando. Ahora, siempre van a haber dos enfoques en el cuestionamiento. Primer enfoque en el que se debe cuestionar una sentencia, o primer enfoque en el que el juzgador, al hacer la sentencia, debe saber que es posible que lo cuestionen, es la calidad epistémica de las razones. ¿Se acuerda que hablábamos de razones? Entonces, lo primero que el juzgador que hace la sentencia debe pensar es darle impermeabilidad, que no sea cuestionada las razones, porque es la primera forma de atacar, o el primer enfoque de atacar las razones, ya sean razones individuales o razones sumadas en conjunto, es decir, el razonamiento probatorio. La segunda forma o el segundo enfoque de ataque es el fundamento normativo del juicio probatorio. El fundamento normativo del juicio probatorio. Este ya sea individual o también de forma sumada. Es decir, sobre la decisión. Ahora, recordarán que antes decíamos, razones más razones dan una hipótesis probada, y esa hipótesis probada la vamos a hacer en el encaje de subsunción. Entonces, el juzgador que hace la sentencia no tiene que dejarse atacar ni la hipótesis, porque es la suma de las razones, ni las razones individualmente. Peor aún, el paraguas, que es el ejercicio de subsunción, es decir, el fundamento normativo. Porque si bien es cierto, pueden decir, las razones son válidas, pero la suma de las razones, es decir, la hipótesis probada, no es verdadera. ¿Por qué? Porque resulta que hay 2 razones conectadas porque son ilógicas. Y al momento de haber 2 razones ilógicas, restan a la hipótesis probada. Primer ataque. Segundo ataque, sí, es que las razones son ilógicas. Segundo, por muy lógicas que sean las razones, no tienen una base científica o una base de máximas de las experiencias. O pueden decir, por mucho de que las razones y su inferencia sea lógica, estén apoyados con argumento científico o con argumento científico o con máximas de la experiencia, da un hecho probado, una hipótesis probada, pero resulta que sí es verdad la hipótesis, pero el error está en el ejercicio de subsunción.
Entonces, pueden haber estos dos tipos de cuestionamientos o de enfoques al momento del razonamiento probatorio. Ahora, lo que vamos a analizar son prácticamente estos dos enfoques. Para tener de mejor forma estos dos enfoques, vamos a analizar lo siguiente. ¿Para qué? Para que la calidad epistémica sea incuestionable, el ejercicio de realizar o el ejercicio que debe realizar el juzgador debe ser el siguiente. Primero, debe armar un conjunto de elementos de juicio, ¿ya? Aquí hay que recordar que estos elementos de juicio se comienzan a armar desde la investigación previa, en la instrucción fiscal, e inclusive se lo puede armar desde, inclusive, a completar en la etapa de juicio con prueba no anunciada oportunamente, pero termina este conjunto de elementos de juicio, termina cuando se ha practicado la prueba. Es decir, hasta allí termina. Ahora, para saber lo que es el conjunto de elementos de juicio, es necesario tener en cuenta 4 conceptos y 4 diferenciaciones. Perfecto, Andrés Ibáñez nos sabe decir estas 4 diferenciaciones. Para mí es el autor que mejor define estas 4 o identifica estos 4 problemas que tranquilamente se pueden confundir. El primero es la fuente de la prueba. Si son personas o son documentos. Ejemplo, nosotros en el caso soborno tenemos, si mal no recuerdo, déjenme darle el dato exacto. En el caso soborno tenemos más o menos 31 testigos entre peritos y testigos. Aparte del testimonio de los procesados también, podríamos decir tranquilamente, hay más de 50 voces que se pueden analizar, personas que se pueden analizar. Y los documentos, si hay una confusión con la prueba documental en casos sobornos, porque prácticamente no sabemos cuántas pruebas documentales hay, porque de hecho al momento de hacerlas constar, hacen constar 9 números como documentos y después anexan carpetas, y las carpetas tienen muchos documentos, muchas facturas, y en sí creo que ni el tribunal mismo sabe cuántas pruebas documentales existen. Y esto ya genera un problema, ya genera un problema porque no sabemos identificar la fuente de pruebas. O sea, ya sabemos que la fuente de prueba es personas y documentos, pero no sabemos cuántas personas y cuántos documentos hay. Después, el segundo concepto que no hay que confundir es el de medio de prueba. El artículo 498 del Código Orgánico Integral Penal distingue los medios de prueba diciendo que son testimoniales, periciales y documentales. Es decir, los medios de prueba entran de oída o entran analizando documentos, ya sean de personas o documentos. Ahora, teniendo fuente de prueba, teniendo medio de prueba, tenemos que distinguir el elemento de prueba. El elemento de prueba, ¿qué son los elementos de prueba? Son los hechos concretos o las proposiciones fácticas. A ver, aquí es muy importante y esto tenemos que analizarlo bastante bien. Bastante bien. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Resulta que tenemos al testigo A. Primero, vámonos a un caso X. Tenemos al testigo, asumamos un caso de robo, ya un caso de robo común. Hay 3 testigos y 2 peritos. Son 5, podríamos decir que son 5 fuentes de prueba personales y digamos que están 2 facturas de las cosas robadas y son 2 fuentes de prueba documentales. Podemos decir que el medio de prueba sería, que existe en este proceso, sería la testimonial, la pericial y la documental. 2 documentos, 2 peritos y 3 testimoniales. Ahora, al momento de saber los elementos de prueba ya no son estos testigos, ya no son estos peritos, o ya no son los documentos. Son las proposiciones fácticas, para hacerme entender. Si nosotros queremos decir, Juan salió de la casa a las 7 de la noche, cogió un taxi en la esquina, el taxi estaba dirigiéndose al shopping, por así decirlo, y resulta que el taxi se paró en un semáforo, sacó los seguros, se subieron dos tipos, y estos 2 tipos le sustrajeron los documentos personales, en donde habían cheques y el celular, ¿ya? Entonces esos son los hechos y los procesados son las personas culpables. Ahora, de estos hechos saquemos proposiciones fácticas. A ver, Juan salió de la casa a las 3 de la tarde.
Es decir, Juan estuvo en la casa y salió a las 3 de la tarde, una proposición fáctica. Segunda proposición fáctica, Juan cogió en la esquina un taxi. Tercera proposición fáctica, el taxi sacó el seguro porque se subieron 2 personas. Cuarta proposición fáctica, estas 2 personas sustrajeron las pertenencias de Juan, el celular y la billetera. Quinta proposición fáctica, el celular es de Juan. Sexta proposición fáctica, la cartera es de Juan o la billetera es de Juan. Entonces, tenemos un testigo, ejemplo, un señor que estaba en el semáforo, que él va a decir, sí, yo vi que Juan estaba en el taxi y resulta que uno de los taxistas es uno de los que está aquí presente. Prácticamente el señor nos ha, si fuera válido lo que él dice, nos ha aprobado, por así decirlo, la proposición fáctica de que estaba en el taxi y la proposición fáctica de que había un semáforo en rojo porque estaba parado. Si el señor dice, sí, yo vi que se subieron dos personas, ya nos fue aprobado también una tercera proposición fáctica, un testigo, es decir, un medio de prueba. Un medio de prueba, que es la testimonial, con un testigo nos ha aprobado 3 proposiciones fácticas. Y de repente viene la factura y la factura dice, sí, Juan compró el celular. La factura ha valorado una proposición fáctica. Pero también viene el testimonio de la mamá, no, mi hijo tiene el celular. O viene el perito que dice, sí, el celular que se encontró en manos de los procesados tiene pertenencias de Juan. Entonces, no hay que confundir el testigo con número de pruebas. No, el testigo solo sirve para dar información. Es por eso que nosotros tenemos fuentes de prueba, que sabemos si son personas o documentos, medios de prueba, si las personas son peritos o testigos, o prueba documental, y elementos de prueba que son los hechos concretos o proposiciones fácticas. Es decir, un testigo o un perito o una prueba documental nos pueden aportar varios elementos de prueba. Después de esto, hay una cuarta distinción que hay que tener, que es el dato probatorio. ¿Qué se entiende por dato probatorio? El dato probatorio, es decir, son los hechos o proposiciones fácticas primarias o secundarias que permiten inscribirse en algunas de las hipótesis previstas, de las hipótesis que están en conflicto, ya sea acusación o inocencia, condena o inocencia. Entonces, podemos llegar a una primera conclusión. Señores, los que me están escuchando, podemos decir, a ver, no hay que confundir cuando hablamos de prueba, porque prueba hay que saberla distinguir por la información y cómo debe ser tratada, no solo en su práctica, en su proposición, sino inclusive en su razonamiento. En estas circunstancias, podemos decir, ¿se acuerdan que hablábamos de las razones antes? ¿Ya? Hablábamos de las razones y que yo decía que las razones son proposiciones fácticas que ya han pasado el filtro de razonamiento probatorio. Podemos decir acá que las razones son el elemento de prueba más el dato probatorio. Estas de aquí nos permite dar razones siempre y cuando haya pasado el filtro de razonamiento probatorio. Este filtro lo vamos a analizar un poco más adelante. Ante estas circunstancias es necesario decir algo. A ver, este conjunto, el conjunto que estoy diciendo, es toda la prueba que por la adquisición de prueba consta en el juicio. A ver, aquí hay algo muy importante. Y esto es para no confundirnos. Es muy cierto que en materia penal exista defensa activa, defensa pasiva, defensa por defecto. Es muy cierto que en materia penal nosotros tengamos la presunción de inocencia como una de las garantías del debido proceso para controlar el poder punitivo. Es muy cierto que yo lo había dicho hace un momento, que como el principio de inocencia como regla de prueba, no necesariamente debe aportarla quien tiene la carga probatoria. Porque con ayuda judicial, sin vulnerar los derechos de los procesados, también se le pide prueba a ellos, se le pide prueba con formas de allanamiento y de recibir cualquier información relevante para el caso que haya en la casa allanada o en el carro allanado. Ahora hay que tener en cuenta algo. Fiscalía obvio, va a llevar sus elementos de prueba con los cuales ha formado su teoría del caso. Y sus elementos de prueba siempre van a ser los que van a ayudar a que el juzgador le dé la razón. Fiscalía no le interesa la prueba del procesado, por así decirlo.
Tanto es así que Fiscalía contrainterroga, ¿no? Porque es la forma en cómo rebatir esa verdad o esa hipótesis del procesado para que le crean a Fiscalía. Pero ya al momento en que se ha practicado la prueba, sumamos 5 pruebas de acusación de Fiscalía, con acusación particular, por así decirlo, 2 pruebas de un procesado y 2 pruebas de otro procesado. No quiere decir que el juzgador deba razonar solo la prueba de Fiscalía. No. Tampoco quiere decir que en la del procesado solo razone la del procesado. No, no es así. A ver, recordarán que el cuadro probatorio se acaba cuando se practica la prueba de todos los sujetos procesales. Es decir, las 5 de Fiscalía, las 3 de los coprocesados A y B, 3-3. Ahora, como ustedes sacaron buena información mediante el contraexamen, información que quizás ustedes no se esperaban, o información que ustedes la buscaban, ustedes al momento al momento de en que ustedes ya van a hacer el alegato de clausura, ustedes van a hacer y van a decir por comunidad de la prueba que se tome en cuenta la prueba de Fiscalía, la prueba de acusación, porque esa ayuda a fundar mi tesis, mi hipótesis, por ende es inocente. Lo mismo podrá decir Fiscalía, tómese en cuenta la información dicho por el procesado, tómese en cuenta el testigo del procesado para que me den. Eso se llama mancomunidad de la prueba y es verdad, se puede utilizar. Pero resulta que solo esto tiene una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad es solo de que de la prueba que se ha practicado en el mundo de juicio, cada uno arme su hipótesis y la termine de lanzar en el alegato de clausura. Porque esto se debe tomar en cuenta como un proyecto de inocencia, es decir, el juzgador lo tiene que tomar en cuenta al razonar. Y lo que vas a hacer vos es ayudarle a razonar al juzgador. Pero el juzgador no tiene la obligación de hacerte caso a ti. Una vez que ya está la prueba, el cuadro probatorio, el juzgador debe que razonar todo. Tiene que razonar todo. Tanto es así que al momento de la decisión, el juzgador puede tomar por la tesis de una de los 3 sujetos procesales o por ninguna y puede armar su propia tesis. Claro, aquí hay que entender las reglas del debido proceso. Imagínense, Fiscalía dice voy a probar robo y cuando de repente no probó robo, lo que probó fue una estafa, por así decirlo. Entonces el juzgador va a decir aquí no se ha probado robo y por ende aquí hay una nulidad o depende de lo que el juzgador quiera decir porque no puede condenar porque vulneraría el principio, una garantía del derecho a la defensa que es el de congruencia. Entonces, pero el juzgador, para tener su decisión razonada, cualquiera que fuere, debe analizar el conjunto probatorio. Es más, si el fiscal no acusó en el alegato de clausura, el juzgador tiene que tomarlo en cuenta. Sí, esa es la hipótesis de Fiscalía, eso es lo que Fiscalía cree, pero yo tengo que hacer mis razonamientos. Y el juez puede dejar sentado razón. Yo considero que el procesado A sí es culpable por esto, por esto, por esto y por esto, pero no le puedo poner pena porque Fiscalía no acusó. Pero eso ya sirve para la víctima en la apelación. Tranquilamente van a analizar el razonamiento del juez, van a analizar la conducta del fiscal y ahí habrá alguna sanción. Entonces, esta es la forma. Continuando porque ya creo que vamos 30 minutos, entendamos algo, señores. Cuando hacemos inferencia o cuando hacemos valoración probatoria, muchas de las veces se habla de indicios. De hecho, al formular cargos se habla de indicios. Un artículo muy bueno y uno de los más importantes que se ha escrito, se puede decir, sobre razonamiento probatorio, es el de Roger Zabaleta. Él nos da una analogía de qué son los indicios para entender. Él nos dice que los indicios son rompecabezas, es decir, indicio A, indicio B, y me va dando la imagen de lo que posiblemente habrá sucedido. Esto es muy importante. Ahora, no siempre un hecho puede acreditarse mediante prueba directa. No siempre. ¿Por qué? Muchas de las veces dicen, y hemos escuchado como litigantes, y veo que están conectados varios amigos, hemos escuchado que a veces los sujetos procesales o los juzgadores razonan es que hay prueba directa, fehaciente, o es que no hay prueba directa, no hay prueba fehaciente para darle poder a la verdad o no darle poder a la verdad. Esto es una falacia porque resulta que por más prueba directa que haya, el trato es diferente, pero la prueba directa no te determina la verdad de una hipótesis para saber si después calza o no calza en algún tipo penal. Sí, ¿qué entendemos por prueba directa? Sí, yo vi que Juan Carlos mató a alguien. Sí, eso entendemos por prueba directa. Pero eso ya es prueba de algo, ¿no? No es prueba de nada. Entonces, aquí hay que atarlas y hay que corroborarlas, que ya vamos a ver más adelante, con indicios. Entonces, no podemos dejar de hablar de indicios y no creamos en la falacia de prueba directa, verdad. No, tampoco creamos en la falacia. Es más, hay hechos
hechos que solo se pueden probar mediante razonamiento indiciario. Ejemplo, ¿usted cómo va a probar la intención? Es que él intentó matarme, es que él intentó matar a su mujer, femicidio en grado de tentativa, es que él me sedujo, o es que él tiene relación de poder. ¿Cómo razonan esto? No hay una prueba directa de esto. Esto se razona mediante indicios. Indicio más indicio más indicio. Y estos indicios tienen que estar inferidos, ya saben. Tienen que ser inferidos primero mediante lógica para por lo menos saber que la respuesta posiblemente sea verdadera. Y segundo, ver el contenido de verdad de cada uno. Y esto solo se lo puede tomar en cuenta o con reglas de la ciencia o con máximas de la experiencia. Porque es la forma en cómo uno puede inferir y llegar a una verdad. Ahora, en todo proceso judicial en el que determina un hecho probado, se parte siempre de indicios. Fiscalía siempre investiga indicios y si sabe manejar esto de los indicios puede llegar a probar lo que en realidad haya sucedido. Ahora, al inicio pueden encontrarse unas pocas piezas, ejemplo, los indicios, ¿no? Que nos puedan dar una vaga idea de cuál hubiese podido ser la imagen de nuestro ejemplo, y les pongo a ustedes algo, y cito el ejemplo de Zabaleta. Zabaleta dice, a ver, de repente a las 3 de la mañana se escuchó ruido y a las 4 de la mañana ya llegó la policía a una casa porque llamaron los vecinos. La policía criminalística ingresa y ve la puerta sin forceadura, o sea, no hay forcejeo, no hay daño de nada de la puerta. Ingresa, la puerta estaba abierta, no hay forcedura, ve el cuerpo tirado, ve posiblemente 2 copas y ve a una persona muerta. Entonces son indicios. Lo de la puerta te puede hacer inferir de que quien entró era alguien que conocía a la víctima, porque si conocía es por eso es que entró sin forcejar la puerta, porque si no la conocía hubiese estado dañada la puerta. Entonces, a través de estos indicios entonces, si la chica estaba con ropa no de pijama, no de casa, sino con ropa donde normalmente la gente se pone los fines de semana como para salir y cosas así, antes del COVID, ¿no? Y resulta que pueden decir, entonces la chica tuvo una cita con él. Y así pueden inferir y pueden saber quién pudo quizás ser el responsable de la muerte o quizás el que conocía al responsable de la muerte. Porque tampoco podemos decir que la mató con quien salió, porque es posible que sí, que salió con alguien, de repente llegó un amigo de ese alguien, le hizo entrar y de repente este lo mató, el amigo, no él. Entonces, esas inferencias nos van permitiendo tener la imagen real de lo que pudo haber sucedido en el mundo real. Ahora, si la hipótesis es correcta, probablemente avancemos a la investigación y recojamos otros indicios hasta llegar al punto en que podemos justificar cómo ocurrieron los hechos. Esto es muy importante para entender los indicios. Ahora vamos, ¿qué es un indicio? Primero, hagamos una definición negativa. Ningún hecho o circunstancia es un indicio por sí mismo, sino cuando se conecta con otra realidad. Es decir, el hecho de que solo sea la puerta abierta no es un indicio, pero si se conecta con la realidad, por ejemplo, hay un cuerpo muerto, ya es un indicio. O sea, un hecho solo no es un indicio, solo cuando se puede conectar con otra realidad. Segundo, si hay una circunstancia, si una circunstancia nos lleva a abducir, no sobre un aspecto relativo del tema probando. A ver, esto es muy importante. Siempre los indicios nos llevan a abducir, es decir, ya no es tanto ni inducción ni deducción, sino la abducción del tema probando. Siempre un indicio va a ser importante y tiene la categoría de indicio porque va a ayudar a resolver el tema probando. Ahora hablemos de las sentencias sobre. ¿Se acuerdan que ustedes, nosotros, creo que el tema probandum era determinar de que un sinnúmero de servidores públicos, de autoridades estatales, supuestamente habían planeado con empresarios en donde se daban favores, se pagaban favores para tener supuestamente contratos, y eso es el tema probandum, ¿no? Entonces, todo aquel hecho que atado a otro es un indicio, me llegue a ayudar a probar ese tema probandum, debe ser un indicio tratado en el juicio. Hay que
tomar en cuenta la definición que nos dice Tarufo. Y Tarufo dice siempre que un indicio hace referencia a un hecho conocido o la fuente. El indicio siempre nos va a hacer referencia a un hecho conocido o la fuente. Por eso constituye la premisa de la inferencia presuntiva. Así pues, en un indicio, cualquier cosa, circunstancia, comportamiento que el juez considere significativo en la medida en que le puedan derivar a conclusiones relativas al hecho probado. Es decir, ya el indicio no solo debe ser tratado desde la práctica o desde la investigación, sino el juez debe tomar en cuenta indicios. Y los indicios, una proposición fáctica siempre tendrá indicios, pero no un indicio será una proposición fáctica. Recuerdan, anteriormente hicimos el ejemplo de la proposición fáctica. Ejemplo, Juan estaba en la casa, Juan salió, cogió un taxi, se subieron dos tipos, se le llevaron sus cosas, las facturas, las cosas eran de él. Entonces, solo el hecho de se subieron dos tipos en el taxi y se le llevaron las cosas, es una proposición fáctica. O sea, se los subieron dos tipos en el taxi. Pero tiene indicios. Ejemplo, puede haber forcejeos en el taxi, puede tomarse en cuenta de que la cámara vio cuando el taxi abrió el seguro. Entonces, estos indicios nos ayudan a dar más fuerza a la proposición fáctica, más fuerza. Ahora, vamos a analizar ya, para centrarnos, y espero culminar en unos 15, 20 minutos máximo, cuál es el esquema individual de las R's. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos de las R's, las razones? Razón 1, más razón 2, más razón 3, más razón 4, igual hecho probado. Hecho probado se toma en cuenta con la decisión al momento de hacer la subsunción con la decisión para saber qué es lo que se ha probado. Ahora, ¿cuál es el esquema individual de las R's? Este es el esquema después, cuando las R's ya están hechas. Cuando las proposiciones fácticas, ayudadas de indicios, probadas mediante testimonio, prueba pericial, prueba documental, ya han pasado y se hacen razones. Ahora vamos a saber cómo se conforma una razón. Las razones, hay que tener en cuenta lo siguiente para entender las razones. Los aspectos que se deben demostrar, argumentar y por ende ser impermeables al cuestionamiento. Para que una razón sea válida y no sea cuestionable, es decir, no sea posiblemente derrotada en una apelación, una razón de la audiencia, una razón de la sentencia de caso soborno, tiene que tener lo siguiente. Tiene que tener verdad, pertinencia, relevancia y resistencia. Señores, esto es muy importante. Las razones deben tener verdad, pertinencia, resistencia y relevancia. Bueno, en orden, verdad, pertinencia, relevancia y resistencia. Si ustedes ven una razón sin alguna de estas cualidades, esa razón ya no sirve. Y a esa razón ya no servir, y consta en la sentencia, ya no sirve, y está la otra razón con la cual se hizo una inferencia, que son lógicas y que tienen un fundamento científico o de máxima de la experiencia, a esa razón ya no tener uno de estos elementos que le he dicho, verdad, pertinencia, relevancia y resistencia, resulta que esa razón ya no sirve. Y por ende la otra razón ya se quedó en blanco. Y al momento de quedarse en blanco, la hipótesis probada se ha destrozado. Entonces, esto también hay que tomar en cuenta. ¿Cómo vamos a saber si tiene las razones verdad, pertinencia, relevancia y resistencia? La resistencia es el paraguas de las anteriores. Es decir, toda información que llega a la audiencia de juicio debe ser resistente. De hecho, el fiscal y los abogados defensores, cuando plasman o solicitan audiencias solicitan testimonios o pruebas documentales o periciales, deben tener en cuenta de que están sujetos a contradicción y que si al hacer ejercido el derecho a contradicción del sujeto procesal, este hace notar ciertas cuestiones de pertinencia, relevancia o de verdad, resulta que tiene que ser resistente para darle el contraargumento y allí a la vez, en ese choque de piedras, como dice Pagano, en donde sale la luz y la luz es la verdad, sí, tiene que ser una verdad relevante, pertinente y resistente, porque si no tiene esto, ya no vale la razón. Por eso es muy importante el principio de contradicción. Y sobre eso ahora
lo acentuamos en el caso soborno. A ver, primero vamos. ¿Cómo puedo saber yo qué es verdad sin contradicción? Es imposible. Eso no existe. Y eso prácticamente, creo yo que ni siquiera en el sistema inquisitivo se podía realizar esto. Porque bien o mal, se garantizaban ciertos derechos a los justiciables en ese momento, pero al momento de que a ti no te permiten contradecir una información que va a servir para declarar tu culpabilidad, prácticamente no sabemos si esa información es verdad o no, porque sería solo créele porque él lo dice. ¿Y el juez cómo puede valorar eso si no tiene este ejercicio de contradicción para saber la verdad, la pertinencia, la relevancia y para saber la resistencia? Es imposible realizarlo. Conocemos que en el caso sobornos, podemos decir, hay 3 testimonios anticipados. 2 de ellos no se permitió la contradicción por parte, no del juzgador, obvio, el juzgador no tiene nada que ver ahí, ni siquiera fiscalía. Por parte, como dice la misma sentencia, por parte de la defensa técnica de las procesadas. Es decir, aquí hay una confusión y aquí hay que aclarar algo. Las pruebas tienen principios básicos. Y si un principio de ellos no se respeta, ya no es prueba. Y la pregunta es entonces, ¿qué es lo que dicen los procesados a su voz? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué se debe tomar en cuenta por eso? Dejemos esa idea a un lado. A ver, muchas de las veces cuando los testigos asisten a las audiencias, les hacen jurar y ese juramento a veces yo comparto el criterio de Jordi Nieva, que no hace falta que jures para decir que estás perjurando, porque si vas a declarar a una audiencia de juicio, es obvio que tienes que decir la verdad. Si no dices la verdad, solo con que se te advierta, tiene que decir la verdad. Y si no dice, ya es perjuro, no hace falta el juramento. Pero al momento que se hace hoy en día el juramento, le dicen, usted va a decir todo lo que conoce, sabe, y se le pregunta. Entonces, si el procesado dice, no voy a responder, si el testigo dice, no voy a responder preguntas, prácticamente ya cometió perjuro, porque sabe que está mintiendo. Porque esa es la frase que se le dice. Usted va a contestar todo lo que sabe, conoce y se le pregunta. Entonces, el procesado, sí, es que el procesado tiene el derecho a acogerse el silencio, obvio. El procesado no puede ser obligado a declarar, menos en un proceso, porque sabe que si declara va a ser en su contra, porque él está siendo investigado o está siendo acusado. Obvio, no puede por qué hablar. Pero tampoco podemos decir que como habló, entonces es prueba. No, ahí estamos muy equivocados. De hecho, yo considero que la Corte Nacional de Justicia ya es momento de que nos diga o nos determine y nos solucione este problema. Si bien es cierto, toda la prueba tiene que ser anunciada oportunamente en audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, ¿por qué el testimonio del procesado, que quiere ser tomado en cuenta como prueba, no debe ser anunciado antes? Eso sería pescar a río revuelto en las audiencias y esto no se debe permitir. Entonces, si un procesado que ya armó su teoría del caso con su abogado defensor y sabe que su voz, su información es muy importante para acreditar su hipótesis, va a anunciarse desde la preparatoria de juicio. Claro, si el procesado dice, es que yo ahorita veo el juicio como está y me da ganas de hablar porque yo con esto gano, no, qué pena, no se puede improvisar tampoco. Creo que no sabemos si va a mentir o no, y nos deja, y prácticamente nos dejaría a todos en riesgo de no poder hacer una contradicción adecuada. Entonces yo diría que la Corte Nacional ya debe decir, a ver, si bien es cierto el procesado puede ser testigo y a su vez puede ejercer su defensa material, para que la defensa material, la voz del procesado, sea tomada como prueba, debe tomar ciertos requisitos. Ejemplo, formales y de fondo. Los formales sería anunciado de procedibilidad, por así decirlo, anunciado antes. Si no fue anunciado antes, lo que usted habla, así le contrainterroguen o no le contrainterroguen, porque su decisión, si usted quiere contestar o no quiere contestar, no se puede servir como prueba, pero sí puede servir después para darle fuerza a una hipótesis, pero bueno, eso ya lo analizamos después. Entonces no puede servir como prueba. Peor, asumamos en este caso, no hubo necesidad de anunciar la prueba, pero sin contradicción no hay prueba. Sin contradicción no hay verdad, pertinencia, relevancia y resistencia. Entonces, bajo este punto de vista, el razonamiento sería totalmente falaz.
En este caso hay otro, el tercer, eso pasó con 2 testimonios anticipados. El tercer testimonio anticipado, tengo entendido que las defensas técnicas renunciaron al ejercicio de la contradicción. El juez les preguntó, creo que este testigo, porque es un testigo, les dijo que sí, que iba a responder, y los procesados dijeron no, renuncio, y no ejercieron la contradicción. Entonces, esto es otra cosa. Esto ya no es lo mismo que los 2 testimonios anticipados anteriores analizados. Pero en la sentencia, del caso Sobornos, hay una parte muy importante, señores. Hay una parte muy importante que prácticamente lo dice. Lo dice la sentencia. Si me permiten, voy a leer esta parte porque no quiero equivocarme en lo que dice el tribunal. Voy a citar al tribunal. El tribunal, en la parte antes del considerando octavo, dice, donde está el análisis del tribunal, un párrafo antes, habla sobre el testimonio de la perito Mantilla. Esto es un hecho público, lo puedo nombrar. Y el tribunal dice que prácticamente no lo toma en cuenta porque no es, la palabra correcta dice, no es relevante. Espera un segundo. La palabra correcta es... Aquí está. El tribunal, en el análisis de la sentencia, esto es en el considerando octavo, sí, considerando octavo, usted ve en el párrafo anterior, el considerando octavo, el tribunal dice, citando, de allí que la actuación y el testimonio de la perito Alessandra Mantillo, al ser subjetivo e impertinente, incumple con lo dispuesto en el artículo numeral 5 del 454 del COI. Es decir, si se dan cuenta, el tribunal aquí sí hizo el análisis individual de la prueba, y para saber si eso es una razón o no, analizó la pertinencia. Porque puede ser verdad, nunca se pronunció de la verdad del tribunal, nunca se pronunció de lo relevante, peor aún de lo resistente, solo desacreditó porque era impertinente. Entonces, aquí sí hizo el tribunal ese análisis, no lo hizo del conjunto que hay que realizar, si que es verdad, si que es relevante, si que es pertinente y si es resistente. No lo hizo desde ese punto, solo lo sacó porque no era pertinente. Sigamos avanzando. Entonces, las R's, las razones para que sean válidas tienen que tener verdad, pertinencia, relevancia y resistencia. Ahora, recordarán ustedes que ya les dije hace un momento que las razones son proposiciones fácticas que han pasado el criterio de razonamiento. Ya. Y hace un momento hablamos de que las proposiciones fácticas no siempre son dadas por un testigo. A veces 2 testigos hablan. El testigo habla de 3 proposiciones fácticas, A, B, C. El testigo B habla de 2 proposiciones fácticas, la B y la D, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que analizar el tribunal en la valoración individual? En la valoración individual, para llegar a las razones, lo primero que hay que hacer es valorarla individualmente a la prueba. ¿Cómo haces la valoración individual? ¿Y para qué sirve? La valoración individual del medio de prueba, ya sea testimonial o pericial, sean de cada testigo o de cada perito o de cada documento, que en la documental no sabemos cuántos documentos hay, tiene que determinar la fiabilidad. Y la fiabilidad se la toma en cuenta con el contraexamen, analizando verdad, pertinencia, relevancia y resistencia. Todavía no son razones. Entonces, si el testigo A me habló de 2 proposiciones fácticas, de las cuales las 2 están siendo antagónicas, o de las cuales a una le atacaron y no fue resistente por el contraexamen, o fue impertinente, entonces el tribunal tiene que dejar allí analizado, tiene que dejar ese ejercicio de cada testigo, perito o documento. Después hay una valoración conjunta de la prueba, y la valoración conjunta de la prueba, ¿a qué se refiere? La valoración conjunta de la prueba
Específicamente, nosotros vamos y podemos decir que es para determinar la identidad de las proposiciones fácticas que habla el testigo para con las hipótesis planteadas. En esto sí voy a hacer en esto sí voy a hacer un pequeño descanso para hablar del caso Sobornos. A ver, en el caso Sobornos nosotros tenemos 21 acusados, ¿ya? 21 acusados y 2 acusadores. Tenemos Fiscalía, Procuraduría General del Estado y los 21 procesados. ¿Eso a qué nos lleva o eso qué nos hace entender? Eso nos hace entender lo siguiente, que prácticamente existen, yo he identificado 4 hipótesis de acusación. Fiscalía, Procuraduría General del Estado y las hipótesis de las 2 procesadas que ayudaron o cooperaron con la Administración de Justicia. Es decir, hay 4 hipótesis que determinan en probar ciertos hechos y que prácticamente las 4 hipótesis son casi idénticas. Lo único que cambia es el brillo de la calificación jurídica respecto de 2, porque una de ellas no se pronuncia, no pide inocencia, no pide nada, y la otra sí pide inocencia, y entre las 2 acusaciones oficiales, Procuraduría y Fiscalía, sobre la reparación integral. De esto estábamos hablando 21 procesados, más 2 acusaciones, estamos hablando de 23 hipótesis. Aquí hay 4 hipótesis de acusación. Tenemos 2 hipótesis que existen de acusaciones distintas a la Fiscalía, en donde ya se tornan como víctima. Creo que son 2 empresarios, en donde ya cambian la cualificación jurídica el uno, y el otro cambia y habla más cualificaciones jurídicas. Hasta aquí vamos hablando de 6 hipótesis. Y entre las 4 primeras y estas 2 no tienen nada que ver las unas con las otras. Es decir, tienen que ser resueltas estas hipótesis. Y tenemos 15, prácticamente 15, 15 procesados o hipótesis fácticas que dicen que no son responsables, porque que no son responsables. Y hay otros 2 que hablan de responsabilidad y falta de materialidad de la infracción. Es decir, no son responsables porque no se ha probado cohecho. Con eso tenemos las 23 hipótesis que el tribunal tenía que analizar. ¿Y para qué es importante identificar las hipótesis? ¿Por qué? Porque tú ya identificas el cuadro probatorio, más que el cuadro probatorio aquí es el conjunto probatorio, los testigos, los peritos, la prueba documental. De cada uno sacas las proposiciones fácticas, las proposiciones fácticas, y haces un análisis individual de fiabilidad con contraexamen para saber si es verdad, pertinente, resistente y relevante. Todavía no descartas a ninguno, todavía no descartas. ¿Cuándo comienzas a descartar? En este caso, a ver, en este punto es muy importante, ya que estoy haciendo este ejemplo de manera seguida, es muy importante para saber cómo descartar allí en el análisis individual. A ver, en el análisis individual se debe descartar, se puede decir, por las siguientes. García Amado nos habla de que un juez, al hablar de hechos, lo hace desde 2 puntos de vista. Ya lo habíamos dicho, que es los hechos probados y la norma de subsunción. Pero la pregunta o la cuestión más importante es en el momento de la producción de los hechos empíricos. ¿Qué pasa? Una cosa es la producción de los hechos empíricos. Ejemplo, testigo o perito. Ahora, ejemplo, va a declarar el policía A que encontró droga en la casa allanada B. Esa es la información empírica. Entonces, en contraexamen y en todo, por así decirlo, pudo ser muy resistente, muy chaverdad, muy pertinente, muy relevante, sin ningún abogado se dio cuenta, por así decirlo. Pero si hay alguna pregunta o algo que cuestione la validez del acto, porque, ejemplo, no fue autorizado por el juez el allanamiento, o hubo torturas al momento de tener la declaración, entonces se elimina. Ya no sirve ese testigo
y ya no sirve ni siquiera para analizar proposiciones fácticas ni nada, porque se analiza la cuestión empírica, la cuestión epistémica del conocimiento que tiene ese testigo, que es un medio de prueba, y cómo se llegó a hacer esto, desde su producción y su práctica. Es decir, si en la práctica tampoco hay contraexamen, tampoco se debe tomar en cuenta. No se debe tomar en cuenta. Ahora, seguimos avanzando. Entonces, nosotros ya tenemos el análisis que hemos dicho, ¿no? Que debe ser verdad, pertinente, resistente y relevante. Ahora, ya tenemos el análisis individual de cada testigo o perito o documento. Ya sabemos a cuántas proposiciones fácticas del hecho que me dijo Fiscalía hay y cada testigo aporta. Ahora hay que hacer el análisis conjunto. Es decir, ¿cuál es la finalidad del análisis conjunto? La finalidad del análisis conjunto determina en buscar que cada hipótesis, qué tanto comparta cada testigo que tiene 2 o 3 proposiciones fácticas, comparta con la hipótesis. Es decir, la hipótesis A del testigo B me dice que se apega con la de Fiscalía, la B también con la de Fiscalía, la C de acá se aprueba con la del procesado A, la de acá con Procuraduría, la de acá con las 23 hipótesis, ¿no? Eso es lo que tienen que ir a hacer. Y cuando estas hipótesis de estas pruebas individuales tienen identidad y no son contradictorias, porque no puedes utilizar el testimonio, por así decirlo, de Juanito Pérez, que habla sobre proposiciones fácticas de Fiscalía, y después sobre esa misma proposición fáctica se contradijo, no lo puedes utilizar. Pero si tú tienes ese testimonio y das las proposiciones fácticas, sí puedes identificar. No me hace falta que el testigo sea de Fiscalía o sea de la defensa. No me hace falta. Son proposiciones. Y a la final llegarás a tener las 23 hipótesis fácticas, llegarás a tener y sabrás cuántas hipótesis hay de cada, bueno, cuántas proposiciones fácticas existen para cada hipótesis, ¿ya? Y entonces sabrás que la hipótesis tiene más proposiciones fácticas. Y todavía no son razones, Espérese un momento. Entonces, aparentemente dices la hipótesis 1 tiene 20 proposiciones fácticas, la hipótesis 2 tiene 40 y así sucesivamente. Y después dice la hipótesis 1, que tiene 20 proposiciones fácticas, se las adquirió con el testimonio A, B, C, D. ¿Por qué? Porque A y B, C dijeron lo que plasma esa proposición fáctica. Entonces, esta es la forma en cómo se debe valorar. Ahora, hay que tener en cuenta algo. El fundamento normativo en el juicio probatorio. Disculparán, en Santo Domingo, por más de que se tenga la ventilación adecuada, es un calor muy fuerte. El fundamento normativo del juicio probatorio, hay que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Cómo se puede atacar a una R? Es decir, ¿cómo puedo atacar a una razón? Ya hemos dicho nosotros que es por verdad, pertinencia, relevancia y resistencia. Pero resulta que esto es un concepto para atacar. Pero la pregunta es, ¿por qué vía puedo atacar? Existen 2 vías por las cuales se puede atacar. Por la validez de la normativa de la prueba y por la validez de su práctica. Ejemplo, en la validez normativa de la prueba está cadena de custodia, prueba ilícita, sin presencia de sospechoso, procesado o sin contradicción. ¿Por qué? En la validez de la prueba está cómo se la produjo y en la práctica cómo el juzgador la escuchó. Si la escuchó sin contradicción, no sirve. Entonces, tú la puedes atacar por esos lados. Aquí es muy importante, y es lo que yo les había dicho a ustedes, que prácticamente el tribunal se adelantó de lo que podían decir de la perito Mantilla, porque el mismo tribunal, como les digo, un párrafo antes del considerando octavo, la descarta por impertinente. Es decir, el tribunal intentó blindar su decisión al momento de sacar cierta información que él ya se corrigió por la falta de pertinencia de dicho testimonio. Ahora, ¿cómo se puede atacar a la suma de R's? Es decir, a la suma de razones. Porque ustedes saben que la suma de razones son las hipótesis. Ustedes saben que razón 1, razón 2, razón 3, razón 4 me da una hipótesis verdadera. ¿Cómo puedo atacar a esa hipótesis verdadera? Atacar a esa hipótesis verdadera, que prácticamente es la satisfacción del estándar de prueba, que es lo que estamos hablando, y la identidad correcta de su función. O sea, nosotros podemos atacar
Si bien es cierto, hay una razón A, razón B, razón 3, razón 4, las que sea, me han dicho que las razones son las siguientes. Este es el hecho probado. Pero resulta que este hecho probado no es más allá de toda duda razonable. Entonces atacas allí. Pero me han dicho, o yo entiendo, o leo, o yo palpo y razono de que este hecho probable no subsume al delito de cohecho. O que si este hecho probable sí subsume el delito de cohecho, pero no subsume a autoría ni participación. Entonces, allí es la forma en cómo se debe atacar a estas R's, a la suma de las R's. La valoración conjunta, que es lo anterior, solo deben tener en cuenta algo, señores, porque para llegar a las razones hay que hacer la valoración individual y valoración conjunta para saber y darles fuerza a las proposiciones fácticas. Y que estas proposiciones fácticas, ustedes saben, a veces están armadas de indicios. O sea, hay que inferir para seguir infiriendo. Y que después estas sumas de razones, si tienen este filtro, esta impermeabilidad, pueden ser sumadas para un utilizo probable. Hay algo muy importante. La corroboración. ¿Cómo se corrobora? En la valoración conjunta es necesario corroborar. Pero hay mucha gente, y creo que todos hemos escuchado cuando los jueces en sus sentencias dicen que se corrobora porque el testigo A dijo esto, el testigo B dijo eso, dijo lo que dijo la víctima, viceversa. No. La mejor definición de corroboración es lo que dice Perfecto Andrés Ibáñez. Él solo ha dicho en sus sentencias, de hecho, cuando era juez del Tribunal Supremo Español. Y prácticamente dice que hay 3 requisitos. Primero, el objeto que voy a corroborar es una proposición fáctica del testigo. No corroboro testigos, corroboro proposiciones fácticas de testigos. Y estas proposiciones fácticas me van a llevar al hecho principal. Entonces, solo proposiciones fácticas se corroboran, no testigos, ni peritos, ni prueba documental. Segundo, ¿qué es lo que se corrobora? ¿Con qué se corrobora? Se corrobora con otra proposición fáctica de otro testigo que tiene que ser ajena a la fuente del testigo principal. Es decir, en el caso del caso sobornos, no vale decir se corroboró el testimonio de la cooperadora A con el cuadro que hizo la corroboradora, la colaboradora A, se corroboró con los mensajes que ella nos mostró, se corroboró. No. ¿Por qué? Porque la fuente es la misma. No se puede corroborar con lo mismo. Se tiene que corroborar con fuente ajena. El tercer requisito es que el contenido de la corroboración no debe ser el hecho principal. Siempre deben ser proposiciones fácticas a que lleven a lo principal. No puedes corroborar cohecho. Tienes que corroborar proposiciones fácticas que nos lleguen a determinar qué es cohecho y si existiendo el delito, el procesado A cometió como autor o como partícipe. Eso es lo que se debe determinar. El dato probatorio, es decir, los hechos o proposiciones fácticas, siempre deben ser sobre cuestiones primarias o secundarias. Y esto es lo más importante para tratar aquí el análisis. Para culminar, voy a hablar sobre el papel de la sana crítica, las leyes de la lógica, de la ciencia y la experiencia. Con esto, creo yo que es lo último que debemos conocer para saber si la decisión fue correcta o no fue correcta. O si la decisión es cuestionable o no es cuestionable. Porque si es correcta o no es correcta, por mucho de que analicemos, quienes deciden esto son los juzgadores. Pero por lo menos saber por dónde cuestionar o saber si que es correcta o no el razonamiento probatorio de la decisión. Hay que tener en cuenta que, primero, la sana crítica antes era totalmente incontrolable, era muy subjetiva. Los jueces creían que sana crítica era lo que ellos pensaban, a una especie de que poder divino me tocó la cabeza, entonces yo sé que él es culpable, o porque él se mueve mucho, él está nervioso, él oculta algo, él es culpable. No, hoy en día ya es controlable con este marco o con este cuadro de razonamiento probatorio que es el que hemos explicado. Entonces, ya no es nada incontrolable, todo es controlable. La sana crítica siempre ha estado abiertamente a subjetividades y siempre ha sido esta la cuestión. Ahora, respecto de la sana crítica,
lo importante es que al ser ya controlable con este esquema, las leyes de la lógica sirven por mucho. Las leyes de la lógica es un sistema formal universal que nos brinda métodos para establecer si una proposición se desprende o no de otras a través de inferencias válidas. Por tanto, se ocupa de controlar la corrección formal de los razonamientos, proposición A, proposición B. Es decir, ofrecer un método sistemático para preparar las inferencias correctas de las que no son. Ejemplo, si hay una proposición A y una proposición B que son antagónicas porque no son lógicas entre sí, porque no tienen la identidad, porque no siguen los principios de la lógica, esa inferencia sería falsa, y al ser falsa entonces podríamos detectar. Y esto es lo importante de la lógica en el razonamiento probatorio. Moreso nos dice que la validez de la lógica es independiente de la verdad. O sea, la lógica no te dice que es verdad, pero la lógica es el camino para decir, o es el transmisor fiel de la verdad. Una verdad sin lógica no es verdad. Un hecho lógico no necesariamente es verdad. En este sentido, es muy importante ver lo que dicen las leyes de la ciencia. Ustedes conocen leyes de la ciencia, y las leyes de las ciencias son porque los estándares los ponen los mismos científicos, y prácticamente estos no son cuestionables, no son discutidas. Ejemplo, la ley de la gravedad, la ley de la gravedad, podemos utilizar la ley esta de que los metales cuando están en calor comienzan a embullecer, comienzan a ser flácidos. O sea, estas leyes, por ejemplo, lo del ADN, estas cuestiones no son debatibles ni científicamente. Por ende, cuando nosotros unimos dos proposiciones fácticas que son lógicas, y le damos contenido con alguna ley de la ciencia, prácticamente es incuestionable, ¿no? Prácticamente es incuestionable. Pero cuando no hay leyes de la ciencia, se la hace con las máximas de las experiencias. Ahora, las máximas de las experiencias tienen que ser siempre tienen que ser determinadas, y siempre tienen que decirse y referirse por qué usa qué máxima de la experiencia. Ejemplo, el ejemplo que pone Zabaleta, de una máxima de la experiencia. Si vamos a un estadio y vemos que un equipo mete un gol, y vemos que ciertos jugadores o ciertos espectadores del estadio se levantan y gritan, no hace falta explicar que es una máxima de la experiencia, que esos espectadores que ven al equipo son hinchas del que hizo el gol. Entonces, hay cuestiones máximas de las experiencias que tienen que ser, sí, determinadas, porque si no son determinadas, no sirven de nada. No hay razonamiento, y al no haber razonamiento no es posible cuestionar, porque no vamos a cuestionar el cerebro del juzgador, vamos a cuestionar la sentencia, y en la sentencia debe estar solo lo que se puede transmitir, solo lo que se puede motivar. Por tanto, si una máxima de la experiencia no se puede motivar, no se la debe usar, y por ende, si no se la usa, por muy lógica que sea, no se puede inferir proposición con proposición, y por ende, la hipótesis final no va a tener menos proposiciones, y eso va a tomar peso al momento. Peso, hablo desde un sentido coloquial, va a tener este fundamento, por así decirlo, para la decisión. Ahora, este es el papel que manejan estas situaciones. Ahora, ¿cómo se llega a la decisión? Y con esto es el punto para hablar del caso Sobornos, la decisión. Ferrajoli nos ha dado un esquema de cómo se llega a la decisión. Recordarán que Beccaria había hablado de un esbozo cuando hablaba de sus delitos y las penas, hablaba de un esbozo del principio de legalidad. ¿Qué es este esbozo? Premisa mayor, premisa menor, conclusión. Ahora, Ferrajoli dice que no necesariamente es ese silogismo. Ferrajoli habla de tres inferencias. Primero habla de una inferencia inductiva. ¿Qué es la inferencia inductiva? Es en donde la premisa y la conclusión son fácticas, nada jurídico, son fácticas. Las premisas son los datos probatorios, y ustedes saben cuáles son los datos probatorios, y la conclusión son aquellas que nos permiten llegar a ese material. Ejemplo, el procesado A
aceptó dinero o el procesado B aceptó dinero, es una proposición, y el dinero fue dado por tal persona. Eso sería la primera inferencia. O el procesado A mató a B. Esa sería la primera inferencia inductiva. La segunda inferencia es una inferencia deductiva. Esta es, partimos del ha recibido dinero o ha matado, que es la premisa fáctica, la que hablamos anteriormente, hacer el siguiente análisis. Como no sabemos cómo, pero por así decirlo, conocemos la forma ya con el análisis probatorio de cómo se ha producido el hecho. Si fue mediante cheque, si fue en efectivo, si fue mediante transferencia, si fue con un cuchillo, si fue con una pistola, si fue con una soga. Entonces, él ha matado o él ha recibido dinero. Y eso nos va a permitir determinar si el recibir dinero es de un contrato o de pagos de honorarios, o el recibir dinero es de un cohecho, o el recibir dinero es de una concusión, o el recibir dinero es de un peculado. O sea, esto nos va a determinar. Primero, la inductiva nos dice el hecho. Juan recibió dinero de B, o Juan mató a B. La inferencia deductiva, ya conocemos los más hechos y podemos determinar del ha recibido dinero a eso es un cohecho, es un contrato, es un cobro de honorarios, es un pago de tributos, cualquier cosa. Entonces, esta es la inferencia deductiva. Y después viene la tercera inferencia, que lo llama silogismo práctico. Dice, las premisas y la conclusión, todas son de derecho, en donde habíamos hablado, A recibió dinero de B, y eso es un cohecho, o eso es un pago de contrato, o es un pago de honorarios. Entonces, y aquí ya todas son de derecho, y aquí partiríamos de si él ha cometido, o sea, haciendo ya el silogismo práctico, de si A o B ha cometido homicidio, o A o B ha cometido cohecho, A o B ha cometido peculado, o A o B ha hecho un acto de comercio, o A o B ha hecho un acto lícito. Entonces eso es lo que determina, y esto es lo que determina la decisión judicial. Aquí es muy importante, señores. Aquí hay algo bastante importante que deben conocer. Tanto nos han hablado de la duda razonable, que la hemos plasmado en el Código Orgánico Integral Penal, sabiendo que nosotros ya teníamos el criterio idéntico al de duda razonable en la Constitución, que es el indubio pro reo. El indubio pro reo, o el principio de inocencia, en el trato de juicio es lo mismo. La duda razonable es del sistema anglosajón, y el indubio pro reo es en el sistema continental. Esto es lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Qué es aquí? ¿Qué es más etiqueta o se ha vendido más la duda razonable? Que a veces pensamos que duda razonable es más importante que el indubio pro reo, cuando no, es exactamente lo mismo. Ahora, sobre esto podemos determinar, hay un caso muy importante, y con esto creo que en 10 minutos culmina. Aquí en Ecuador y en ninguna parte del mundo se ha determinado la regla básica para aplicar el estándar probatorio de más allá de toda duda razonable. Cientistas, filósofos del derecho probatorio han dicho que el estándar necesita de estándar, o han dicho que el estándar necesita de una regla de viabilidad. La duda razonable es para determinar cuándo condenamos y cuándo no. Y la pregunta es cómo sabemos cuándo es una duda, o cuando esta duda no es razonable y cuándo sí es razonable. Entonces aquí Jordi Ferrer, que él lo escribió en su libro en el 2007 y recién en una conferencia en este año dijo que esto es una decisión política, y yo también considero que es una decisión política. Pero también él dijo, y me adscribo a lo que él dice, que al ser una decisión política, ¿qué vamos a esperar a que los políticos nos pongan en una ley cómo medir el riesgo de distribución? ¿O cómo dividir el nivel de riesgo de distribución? O la distribución del riesgo. Porque tendremos que saber cuándo hay duda, cuándo es razonable, cuándo no es razonable, y en eso sería el nivel del estándar. Él dice, pero es preferible que una de las máximas cortes lo haya dicho y haya nivelado el riesgo.
La pregunta es, ¿Ecuador ha dado alguna? A ver, en Ecuador tenemos dos altas cortes que dan sus precedentes y a su vez su jurisprudencia vinculante, sus sentencias condicionadas, su jurisprudencia triple fallo de la Corte Nacional y sus resoluciones con fuerza de ley. La pregunta es, ¿hay algo de esto que hable de cuándo hay duda y cuándo la duda es razonable? Yo no he visto, yo no he leído, pero hay algo. La Corte Constitucional del Ecuador siempre ha dicho que una decisión debe ser motivada. Y para que sea motivada debe ser razonable. Y para que sea razonable debe referirse a las normas previstas en el sistema jurídico. Y si estas normas aún así no nos solucionan, irse a los principios del derecho y así sucesivamente para que esa decisión tenga una base objetiva y no salga del pensamiento del juzgador. Nosotros tenemos un sistema en donde prácticamente el Ecuador tiene la justicia interamericana de derechos humanos, que todos los instrumentos de derechos humanos o sobre derechos humanos son de aplicación inmediata, al igual que la Constitución. También hemos sido suscriptor del Estatuto de Roma, en donde se plasma el más allá de toda duda razonable, y en donde la Corte Penal Internacional, mediante la sentencia fiscal CPI versus Mathieu Niuolo Chu, resolvió confirmar el estado de inocencia por estándar de más allá de toda duda razonable. Es decir, Fiscalía no probó más allá de toda duda razonable y en este crimen internacional, investigado crimen internacional, le da la inocencia porque no llegó al estándar. ¿Y sabe qué fue lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver esta situación? La Corte prácticamente dice que se ha determinado que la existencia de una sola hipótesis alternativa ya se debe resolver. Regresemos a razón. Hipótesis. ¿Se acuerda que en las proposiciones fácticas, a la valoración conjunta, se van pegando a la hipótesis que más favorezca, a la que más identidad tenga? Entonces tenemos 21 hipótesis, 23 hipótesis, 4 de acusación, 2 cambiando el tipo penal y prácticamente 17 de inocencia. Entonces tienen que ver, habría 3 hipótesis. Tantas proposiciones se van a la hipótesis 1, a la hipótesis 2, a la hipótesis 3. Entonces tienen que ir viendo cuál es la calidad de la hipótesis, con cuánta proposición es fáctica, con qué calidad de inferencia se atan a esa hipótesis, a la validez de esa hipótesis. Y claro, aquí podemos hacer un primer control. Si la hipótesis A tiene 8 o 10 inferencias y me calca el hecho de fiscalía o me calca la mitad del hecho de fiscalía acusado, tengo que ver la calidad de las inferencias. Obvio, tienen que ser lógicas todas. Pero si una hipótesis se funda más sobre principios científicos que otra sobre máximas de la experiencia, obvio, va a ganar los principios científicos a las máximas de las experiencias. Esa es una forma primero de saber cómo validar ciertas hipótesis de las que hay en juicio. Pero si al momento nos quedamos con hipótesis plausibles, duda razonable son hipótesis plausibles, prácticamente tiene que resolverse la inocencia. Claro, aquí tiene que haberse el ejercicio de subsunción que se hace de cohecho y autoría y participación. No es motivo de mi exposición. Creo que muchos ya han analizado ese tema y creo que lo han analizado desde el punto de vista en donde creemos lo que dice el tribunal y solo analizan si es cohecho o es autoría. Yo considero que para hacer ese análisis primero hay que saber cuáles son las hipótesis probadas. Porque cualquier análisis de cohecho, de autoría y participación en el delito en casos sobornos, si no se parte de hechos probados, para mí sería una falacia, engaños, vender humo. Entonces, eso no se podría hacer. Primero, sepamos cuáles son los hechos probados. Y ahora, en la sentencia del caso sobornos, señores, tienen que tener en cuenta para culminar, y no sé si quieran hacer preguntas, para que Joel, creo que está viendo la conferencia, me pase las preguntas. La sentencia del caso sobornos, señores, tiene lo siguiente, y esto es muy importante, y este es el análisis. Termina de la siguiente forma. Si me permiten, la sentencia de soborno prácticamente al momento de analizar en el requisito octavo, en el considerando octavo, habla y con su venia dicen, en el caso sub judice, prácticamente dice que el tribunal dice, por no tener distintas modalidades
era una obligación jurídica sine qua non de ese tribunal de mérito dejar especificada la modalidad de cohecho incurrida. O sea, comienza a analizar el cohecho y delimita el cohecho. Después el tribunal lo hace y llega antes del análisis del sujeto activo, un párrafo antes del análisis del sujeto activo, dice lo siguiente el tribunal. Dice, este tribunal de mérito en aras de bosquejar un adecuado emprendimiento del estudio dogmático, considera pertinente algunas anotaciones con relación a los elementos que componen dicho ilícito del cohecho pasivo propio agravado. ¿Ya? Van a analizar ahora el tipo penal. ¿Qué es lo que dice el tribunal cuando analiza el tipo penal? Comienza sujeto activo, sujeto activo. Al analizar el sujeto activo, concluye diciendo lo siguiente. Dice, precisamente las calidades de funcionarios públicos de los 10 procesados mencionados, supra, me imagino que son los, bueno, no es que me imagino, son todos los servidores públicos, todos los, no los empresarios, sino los servidores públicos mencionados, supra, han sido acreditados a través de la prueba documental legalmente introducida en el juicio por Fiscalía General del Estado relativa a la siguiente. Y ahí enuncia un sinnúmero de pruebas, oficio, oficio, oficio. La pregunta es, ¿cuándo el tribunal me sacó proposiciones fácticas de la prueba documental? No lo hizo. ¿Cuándo el tribunal analizó de cada prueba documental la verdad, la pertinencia, la relevancia, la resistencia? Cuando el tribunal, al analizar la resistencia, tomó en cuenta todos los argumentos de contradicción que se dieron y constan en la sentencia al momento de practicar esta prueba. No está. Sencillamente no está. Sigamos. Después dice objeto material. Esta es la letra D dentro del párrafo considerando octavo. Dice, en este caso nos atañe al objeto de tipo que constituyen 7.500.000 y algo de dólares desglosados de la siguiente manera: 1 millón en efectivo, 6 millones fruto del dinero ilícito dado por empresarios. Ya dice algo el tribunal. Después dice, a través del denominado cruce de facturas y recibido por la estructura de corrupción creada y liderada por 2 procesados. Después dice, respectivamente, lo que se acreditó tanto con el testimonio. Aquí, escúcheme, aquí ya le da el valor de dato probatorio para aportar a la proposición fáctica de fiscalía de cómo se probó esa entrega de dinero. Aquí dice, respectivamente lo que se acreditó tanto con el testimonio del subteniente de policía Doris Oviedo Fraga, con los peritajes y actuaciones practicados con los policías Joana Bautista Arias, perita financiera, Marco Pazmiño Montaluisa, materialización de los denominados archivos verdes, y Milton Jaque Tarco, materialización de los correos electrónicos de la procesada Laura Terán Betancourt. Además, tales testimonios y pericias guardan sincronía con la prueba documental pronunciada por el SRI. Hey, señores, aquí hizo corroboración. Pero si se dan cuenta, hicieron corroboración de testigos, no de proposiciones fácticas, y jamás validaron la fiabilidad de cada testimonio, jamás analizaron verdad, pertinencia, relevancia, resistencia. Pero sin embargo, ya se pasó ese filtro de razonamiento. Tenemos que entender nosotros, porque no está en la sentencia, de que para ellos es verdad, para ellos es pertinente, para ellos es relevante, para ellos es resistente. Pero no está plasmado y eso ya atenta contra la garantía del derecho a la defensa de motivación. Eso ya atenta contra el razonamiento probatorio y eso atenta contra la seguridad jurídica. Seguimos analizando otras anotaciones. Después dice, en el caso que nos atañe, es evidente que el verbo rector de la conducta prohibida en el tipo que se ha aprobado de tal suerte para que los funcionarios públicos, nombran los funcionarios públicos, como parte de una estructura de corrupción constituye haber recibido dinero indebido por cometer otros delitos, tales como peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y sigue, a cambio de sendas adjudicadas o de contratos para sus empresas con el Estado, bajo varias modalidades, entre otras convenios de pago, contratos complementarios, cartas de invitación, etc. Ya aquí ya el tribunal tiene un hecho probado que es esto, pero no nos da un hecho probado conjunto, sino va dando hechos probados por partes.
pero no ha hecho el razonamiento que hemos explicado toda esta conferencia. Aquí viene la parte más importante sobre el verbo rector, como ellos dan por probados sus hechos. Ellos dicen que se comprobó principalmente con los testimonios anticipados de Pamela Martínez, sin contradicción, sin fiabilidad, sin resistencia, sin fiabilidad, sin resistencia, sin contradicción. Laura Terán Betancourt, de la misma forma. José Santos Filipo, así como por los testimonios rendidos por los acusados Pedro Verduga Ceballos y Cristian Viteri López. Aquí dan un cuadro de cuáles son los testimonios que hacen probar o hacen pensar de que se ha probado el verbo rector que determina la conducta. Más adelante, la misma sentencia habla de elementos normativos, y respecto a los elementos normativos plasma lo siguiente: de esta manera se quebrantaron los principios de legalidad, transparencia y corrección, lo cual se acreditó con el testimonio anticipado, ya saben, los testimonios anticipados, así como los testimonios rendidos por los acusados, coacusados. También validan 2 testimonios de coacusados. Ojo que tampoco se dejaron contrainterrogar, porque tengo entendido que 1 o 2 procesados, no recuerdo el dato, sí se dejó contrainterrogar. Y por los testigos, ella ahí nombra más testigos. Pero cuando nos dice qué proposiciones fácticas de esos testigos sirvieron para probar la conducta enmarcada en el verbo rector, no nos dice. No nos dicen ni siquiera el análisis de fiabilidad, verdad, pertinencia y resistencia. Más aún si no hay contradicción. Después de esto, para terminar, dice el elemento configurativo de la tipicidad subjetiva, el dolo. Miren cómo prueban el dolo. Dice, justamente por el tipo acusado del delito de cohecho, solo puede ser cometido a título de dolo. Por un lado, los funcionarios públicos conformaron una estructura de corrupción que se benefició económicamente de manera indebida para cometer otros delitos. Mientras tanto, los privados dan dinero ilícito a tal organización a cambio de contratos para sus empresas en el Estado, para que se incurra en otros injustos, lo cual fue establecido sobre todo con los testimonios anticipados, los 3, así como los testimonios rendidos por los coacusados. Allí nombra a 2 coacusados. Por los testigos nombra a 3 testigos con policías, y por las pericias financiera y materialización de los denominados archivos verdes, y por la materialización de los correos electrónicos de una de las procesadas. Con eso se ha aprobado el dolo, pero no nos dicen de este dato, de este medio probatorio, cuál es la proposición fáctica que corrobora y cuál es la inferencia entre estas proposiciones fácticas para saber la lógica de la inferencia y cuál es el sustento, si es científico o si es máxima de la experiencia. Por ende, las razones no están bien compuestas, no están impermeables y por ende pueden ser totalmente cuestionadas. Más adelante nos dice, para terminar el ejercicio de tipicidad, dice, por consiguiente se han acreditado tanto los elementos objetivos como subjetivos del injusto. Bueno, habla de injusto en tipicidad, ¿no? Algo raro también. En consecuencia, se estima demostrada la categoría dogmática de la tipicidad en la conducta que se juzga, siendo procedente para ello reflexionar de la categoría dogmática de antijuridicidad. Cuando analizan la antijuridicidad, terminan diciendo lo siguiente. Bajo los parámetros expuestos, el Tribunal de Mérito ha quedado demostrada la antijuridicidad de la conducta de los procesados antes referidos en sus 2 vertientes, formal y material, con los recaudos probatorios actuados en juicios. No nos dice cuál de ellos sirve y cuál de ellos no sirve, porque dice actuados en juicio y también está actuado en juicio, considero la Perito Mantilla, y aquí también como que forma parte de, ¿no? Razón por la cual se da por demostrada esta categoría dogmática y por ende se procede a analizar la culpabilidad. Aquí es el momento en donde prácticamente acaba la conferencia. Culpabilidad. Dice, en el caso de los procesados, anuncia a los procesados, llega y dice lo siguiente. Por favor, poner atención aquí. En cuanto a la conciencia actual o potencial de la antijuridicidad a través de la prueba actuada, es decir, para que no diga que se incurre en error de prohibición,
Este tribunal de primer nivel concluye que dichos procesados conocían que realizaban un comportamiento ilícito contrario al bien jurídico protegido, merecedor de la protección penal, lo cual quedó demostrado con el acervo probatorio de cargo que fue sometido. Es decir, solo el de cargo, señores. Pero si escuchamos antes, habían tomado también el testimonio del asambleísta Cristian Viteri, creo que es, de él, y él no era testigo de cargo, pero aquí dice que solo testigo de cargo, dice, con el acervo probatorio de cargo que fue sometido a la debida contradicción. Es decir, aquí no toman en cuenta el dato probatorio, el cuadro probatorio que se debe armar del conjunto de elementos de juicio, que son de todo. Sí lo tomaron para acreditar tipicidad, pero para determinar la culpabilidad, más allá de toda duda razonable, solo nos dicen que es la prueba de cargo. Y termina diciendo que fue sometida a la debida contradicción, que no fue toda la prueba no se permitió ejercer la contradicción en toda la prueba, porque aquí tomaron en cuenta prueba que no se permitió a los procesados hacer el ejercicio de contradicción. Quedó demostrado con el acervo probatorio de cargo. Y ahí dice, en audiencia de juicio, y que permite a este tribunal de mérito tener el convencimiento más allá de toda duda razonable. Con esto, señores, 2 minutos. Yo les expliqué cómo se debe determinar prácticamente el criterio de duda razonable. En este sentido, cuando nos demostraron cuántas hipótesis hay de las 23, en qué grupos se arman, yo identifiqué 3 grupos, no nos dicen por qué un grupo de hipótesis se queda sobre el segundo y así sucesivamente sobre el tercero, no nos dicen cuál es la inferencia que realizan, no nos dicen con qué cargan la inferencia y específicamente, prácticamente entenderíamos, como lo dice perfecto Andrés Ibáñez, y lo vuelvo a citar, y también lo dice Jordi Ferrer, Jordi Nieve Fenol, inclusive, también lo dice José Luis Ramírez Ortiz, y así lo dicen casi todo el mundo que estudia derecho probatorio. Hemos entendido al leer la sentencia como que ellos saben por qué son culpables, pero no nos han dicho. En la sentencia no se nota el ejercicio de razonamiento de cómo se ha dicho que prácticamente son culpables. Esto no se ve y este es el análisis de mi ponencia. Considero que la Corte Nacional de Justicia tiene dos sentencias más, quizás 3, la Corte Constitucional también tiene, porque me imagino que podrán llegar a acción extraordinaria de protección, para ya centrar precedentes en esto. Tenemos que corregir muchas cosas, tenemos que plasmarlo, y esto es seguridad jurídica. Porque si bien es cierto, nos permite salirnos de las normas jurídicas, pero no nos permite salirnos de las normas sociales. Cualquier argumento ilógico, cualquier argumento sin base de ciencia o de máxima de experiencia no es válido. Y si ellos lo tienen, este argumento, deberían plasmarlo. Y si no lo plasmaron, prácticamente esa sentencia no es motivada. Señores, muy buenas tardes. No sé, voy a leer ahorita, los que quieran hacer alguna pregunta voy a leer y si hay algunas 2 preguntas, 3 preguntas en un minuto, lo analizo. Si no lo hay, prácticamente cerraré. Pueden seguirme en Facebook, hacer cualquier consulta y gustoso en seguir debatiendo esto. Si tienen alguna consulta, por favor, la pueden escribir y podemos analizarla o resolverla en caso de que así sea. Bueno. Bueno, creo que no hay preguntas. Señores, muy buenas tardes. Gracias a Penalistas Ecuador. Gracias a todos los que están en línea, conectados, que no han bajado de 100, siempre estaban entre 100 y 120. Muchas gracias. Gracias a los que al escuchar este video después de terminado lo reproducen y lo comparten. Muy amable, y considero que este es el deber de la gente que litiga, la gente que investiga o conoce algo, de compartir para que estas cuestiones ya no se puedan ver en otras sentencias. Y esto no solo es por el caso soborno, esto deben hacerlo, así sea la sentencia de contravención
más ínfima, así sea de una contravención de tránsito, tiene que existir razonamiento probatorio. Señores, al ver que no hay preguntas, sí hay preguntas, mil disculpas, dice, una consulta, ¿es verdad que se sentenció con distintos articulados? A ver, no es punto de la conferencia, pero no es que se sentenció con distintos articulados. El tribunal hizo un correcto, para mí, un correcto forma de analizar la norma, porque Fiscalía acusaba con una norma entre COIP y el tribunal dice no es COIP, es CP anterior, hace un análisis de temporalidad de la norma y quizás a eso se refieran, pero no es correcto que con diferente articulado, sino es que hay que tener en cuenta el principio de legalidad y el principio de legalidad es muy amplio y considero que por ahí no es por donde se debería atacar la sentencia, o al menos en eso considero plausible. Creo que no hay más preguntas, señores. Muy buenas tardes, así muy bien. Gracias.